Egipto es mucho más que las pirámides de Giza, desde el descubrimiento más soñado hasta una misteriosa momia embarazada. He aquí las 15 cosas más extrañas descubiertas en Egipto. Número 15. Descubrimiento soñado. En 2022, los arqueólogos que trabajaban en un yacimiento de El Cairo, Egipto, estaban eufóricos tras hacer un descubrimiento de ensueño. Bajo las arenas movedizas del estado de la ciudad, había un impresionante sarcófago egipcio que yacía intacto dentro de una cámara funeraria. Estuvo intacto durante muchos años y solo recientemente alguien tuvo la oportunidad de echar un vistazo al impresionante sarcófago. El sarcófago de piedra era enorme y estaba cubierto de inscripciones dedicadas a Ptahimuyá, un hombre que dirigió el tesoro de uno de los mayores gobernantes de Egipto, el rey Ramsés II. Llegar hasta el sarcófago fue una tarea angustiosa. Para llegar al fondo de la cámara funeraria, los arqueólogos tuvieron que retirar una gran cantidad de arena utilizando un cubo sujeto a una cuerda manual. Pero tras retirar meticulosamente los escombros, el equipo de expertos se vio recompensado con un sarcófago magníficamente bien conservado. Aunque Ptahimuyá no fue faraón, desempeñó un papel importante durante el reinado del rey Ramsés II. No solo era la persona encargada del tesoro real, sino que también era escriba, supervisor del ganado, y estaba a cargo de los sacrificios a las divinidades en el templo del rey en Tebas. Por desgracia, aunque el sarcófago estaba casi intacto, los arqueólogos creen que la cámara funeraria fue saqueada durante el siglo XIX. Esto explica por qué no había artefactos preciosos dentro de la cámara. Número 14. Nuevos detalles de la momificación. En 2002, los arqueólogos de Egipto descubrieron un alijo de materiales de momificación y tumbas situados cerca de la pirámide de Djoser, llamada así por el primer rey de la tercera dinastía del Reino Antiguo. La enorme colección de vasijas funerarias estaba enterrada en un pozo de 45 pies de profundidad. Era la mayor colección descubierta hasta el momento, con más de 350 grandes vasijas de cerámica y artefactos más pequeños. Entre ellos había vasijas utilizadas para almacenar órganos extraídos de las momias del yacimiento. No es de extrañar que cada enterramiento estuviera lleno de muchos artefactos. Después de todo, los antiguos egipcios creían que la momificación ayudaba al difunto a alcanzar la otra vida. Los egipcios creían que la única forma de que el alma viajara al más allá era que el cuerpo permaneciera reconocible. Pasaron años refinando el proceso de momificación, añadiendo nuevos aceites y esencias para hacerlo mejor. Los arqueólogos descubrieron aceites de resina y mirra utilizados para embalsamar, y se hizo más evidente por qué se preparaba a los faraones para la momificación. Se necesitaban varios tarros canopos para almacenar los órganos internos de la persona momificada. Para la realeza, su cámara también sería el lugar donde se guardarían sus tesoros y artefactos. Número 13. Misteriosa roca espacial. Esta misteriosa piedra fue descubierta en 1996 en el Gran Mar de Arena, en el suroeste de Egipto. Se la conoce como Hipatia, nombre de una astrónoma egipcia. Aunque parece una piedra corriente, un análisis reciente reveló que la muestra de 3 gramos no se parece a nada de nuestro sistema solar. De hecho, no se parecía a nada de toda la Vía Láctea. Los investigadores afirman que Hipatia podría ser la primera prueba de una explosión de tipo supernova en nuestro planeta. Pero, ¿qué hace especial a este tipo de supernova? Este tipo de explosión es increíblemente rara y es uno de los acontecimientos más brillantes de todo el universo. Se considera que las supernovas son una de las fuentes originales de elementos más pesados que el hierro en todo el universo. Esencialmente, incluso el hierro que fluye en su sangre procede de una supernova o de otro tipo de explosión cósmica que se produjo mucho antes de que se formara el sistema solar. Esto significa que las supernovas son esenciales para la vida. Las supernovas expulsan nubes espaciales de polvo, gas y más diversidad interestelar. Sin este fenómeno cósmico, nuestro universo habría sido muy diferente. Número 12. Cabezas de cocodrilo. Recientemente, los arqueólogos descubrieron 9 cabezas de cocodrilo enterradas en la necrópolis de Tebas, un antiguo cementerio del Alto Egipto. Los restos de los animales se conservaban en el interior de 2 tumbas, que llevaban el nombre de altos funcionarios que vivieron durante el nuevo reino de Egipto. Entre el siglo XVI a.C. y el siglo XI a.C., se consideró un descubrimiento único en su género, ya que no se habían descubierto antes restos de cocodrilos en enterramientos humanos.
Normalmente se preparaban momias de cocodrilos enteras momificadas y almacenadas en las catacumbas de animales sagrados. En el antiguo Egipto, estos reptiles estaban vinculados al dios Sobek. Fue el ser que creó el río Nilo, y también se le conoce como el dios de la fertilidad, el caos y el poder militar. Pero esta vez, solo la cabeza del cocodrilo fue depositada junto al difunto en lugar del cuerpo entero del animal. Es más, carecía de cualquier forma de conservación. Parecía como si las cabezas de cocodrilo hubieran sido simplemente depositadas dentro de la cámara funeraria y no se hubiera realizado ninguna otra preparación. Según los arqueólogos, se necesitan más investigaciones para desentrañar el misterio de las cabezas de cocodrilo. Número 11. La daga espacial del rey Tutankamón. Hay muchas preguntas en torno a la tumba del rey Tutankamón. La mayoría de la gente quiere saber sobre la maldición de los faraones, pero hay un asunto más apremiante en relación con el rey Tut. Se trata de la daga descubierta en el interior de su cámara funeraria. La daga de hierro negro estaba cubierta con envoltorios de lino y colocada junto a Tutankamón. Su colocación dentro de la sepultura indicaba que era una de las posesiones más preciadas del faraón. Pero, ¿qué tiene de misterioso un puñal? El hierro fundido era casi inaudito en el antiguo Egipto hace 3300 años, y sin embargo, la daga del rey Tutankamón estaba en perfectas condiciones cuando fue desenterrada, estaba bien trabajada y libre de óxido. Por esta razón, empezaron a circular teorías sobre el origen de la daga. Varias personas creen que la daga del joven faraón era de origen extraterrestre. Con esto no queremos decir que los extraterrestres se la dieran al faraón. Significa simplemente que la daga de hierro podría haber sido fabricada a partir de un meteorito. Durante décadas, el origen de la hoja fue muy debatido, pero un descubrimiento reciente confirmó que el material de la hoja procedía del espacio exterior. El material de la hoja es una mezcla de níquel, hierro y cobalto que coincide con los meteoritos hallados en el noreste de África. Lo asombroso, sin embargo, es que los egipcios sabían exactamente de qué meteorito se trataba. El hecho de que solo un pequeño número de joyas y artefactos fueran creados a partir del meteorito indica que los antiguos egipcios sabían que las rocas procedían de los cielos. Quizás su comprensión inquietantemente precisa de la astronomía les permitió construir las características únicas de las pirámides. Número 10. Necrópolis canina. En enero de 2023, los arqueólogos denunciaron un descubrimiento asombroso. Mientras excavaban un yacimiento cerca de El Cairo, se toparon con los restos antiguos de un niño de 8 años, y alrededor del pequeño había 142 cadáveres de perros. Los restos pertenecían en su mayoría a cachorros, y los arqueólogos no tienen ni idea de por qué los antiguos egipcios realizaron este extraño enterramiento. Lo más extraño es que alguien colocó una bolsa de lino alrededor de la cabeza del niño. Los arqueólogos teorizaron que el enterramiento podría formar parte de un antiguo ritual. Se encontraron restos de arcilla azul en los restos del perro, un material que se encontraba habitualmente en los depósitos del antiguo Egipto. Los cachorros podrían haber sido víctimas de una inundación catastrófica, ya que no había signos de violencia en los perros. Es bueno que no fueran sacrificados, pero sigue siendo descorazonador imaginar que los pobres animales murieron ahogados. Es posible que los antiguos egipcios recogieran los restos de los perros y los enterraran juntos antes de realizar un ritual mágico. Sin embargo, el papel del niño sigue sin estar claro. Existe la posibilidad de que el pequeño estuviera cuidando de los animales y muriera junto con ellos. Pero la bolsa de lino colocada alrededor de la cabeza del niño hace que los arqueólogos sigan rascándose la cabeza confundidos. Los arqueólogos solo han descubierto otro conjunto de restos con una bolsa de lino alrededor de la cabeza. Pertenecía a un hombre con una flecha en el pecho. El tratamiento parecía reservado a las personas que eran ejecutadas, pero en esta ocasión, el niño no parecía haber hecho nada que justificara el tratamiento. Número 9. El fósil de dinosaurio de cara plana. En 2022, los arqueólogos descubrieron el hueso de la vértebra de una nueva especie de dinosaurio sin nombre que pertenecía a la familia de los abelosaurios. Los paleontólogos afirmaron que esta nueva especie de dinosaurio era un reptil que caminaba sobre 2 patas, igual que el Tyrannosaurus rex. Tenía 2 brazos muy cortos y dientes pequeños. También era un carnívoro que llegaba a medir unos 6 metros de largo. Vivió hace unos 98 millones de años, durante el período Cretácico, el período final de la era de los dinosaurios. Este descubrimiento nos permitió conocer mejor la biodiversidad de los dinosaurios del Cretácico en Egipto y en la región más amplia del norte de África, hace millones de años. Número 8. Entierro de la reina Nefertiti.
La reina Nefertiti fue una influyente reina que reinó junto a su marido durante los periodos más conflictivos y a la vez ricos del antiguo Egipto. Pero a pesar de ser una de las figuras más conocidas, se desconoce mucho sobre Nefertiti. Su filiación y linaje aún no están claros. Hay fuentes que afirman que era una princesa de Mitanni o de la actual Siria, pero también hay pruebas de que era hija de un funcionario egipcio. Durante mucho tiempo, los investigadores han intentado descubrir los restos de la reina, y recientemente un arqueólogo afirmó que la momia que está estudiando resultará ser la reina Nefertiti. Desgraciadamente, el proceso es increíblemente largo y a día de hoy aún no se han identificado sus restos, pero parece que los arqueólogos están bastante convencidos de que podrán revelar la momia de la reina Nefertiti en los próximos meses. Número 7. Extraña momia felina. Una de las cosas más conocidas de los antiguos egipcios es lo mucho que adoraban y veneraban a los felinos. La gente de la época tenía a los gatos en la más alta estima, y su ley prohibía hacer daño a estas criaturas. Se crearon innumerables estatuas y artefactos en honor a estas criaturas, y entre ellas se encuentra la famosa Esfinge de Giza. Es una estatua de piedra caliza con cuerpo de león y cabeza humana. Esta enorme estatua sigue protegiendo al faraón Khufu en su colosal pirámide, justo detrás de la Esfinge. En el antiguo Egipto, la Esfinge era un guardián espiritual y una imagen importante en las leyendas egipcias y griegas. La Esfinge ha existido en la mitología egipcia desde al menos el 2500 a.C. y quizás incluso antes. Sin embargo, los griegos y los egipcios veían a estas entidades de forma diferente. Mientras que los antiguos egipcios consideraban a la Esfinge como una protectora, los griegos la veían como una guardiana enviada por los dioses. Si conoce el enigma de la Esfinge, lo más probable es que lo haya leído en la mitología griega. Un descubrimiento reciente ha demostrado que los antiguos egipcios veneraban a la Esfinge más de lo que pensábamos. Los arqueólogos descubrieron un extraño animal felino que parecía que podía ser un león o una leona. Era muy extraño y aún no se ha revelado la identidad exacta del animal, pero por ahora los arqueólogos empezaron a llamarlo una esfinge de la vida real. Número 6. Cientos de momias en la ciudad. Recientemente se descubrió una enorme colección de momias del antiguo Egipto en la ciudad de los muertos, el yacimiento arqueológico de Saqqara, al sur de El Cairo. Se trataba de un misterio increíble y se pudo obtener valiosa información de las estatuas de bronce y los artefactos. Pero muchos creen que todo el tesoro está maldito. Según los arqueólogos, cada vez que descubren un enorme alijo de momias, el hallazgo siempre desata el miedo. Todo empezó con el descubrimiento de la maldición del rey Tutankamón, pero aún se perpetúa. Muchos creen que cualquiera que se atreva a abrir y perturbar una momia egipcia será maldecido. Algunos piensan que es cierto, mientras que otros creen que las muertes son una mera coincidencia. Los arqueólogos han descartado durante mucho tiempo este extraño maleficio como poco más que folclore. Afirmaban que se trataba más bien de una historia difundida para evitar que los ladrones saquearan y dañaran las tumbas. Número 5. Un sacrificio de ganso de 3500 años de antigüedad. En 2020 se descubrió un antiguo cofre de piedra y una caja de cerámica en un enterramiento en Egipto. La piedra databa de hace 3500 años y en su interior había un ganso de sacrificio. Ahora bien, no es un hecho muy conocido, pero la raíz de la tradición de los huevos de Pascua se remonta al antiguo Egipto. Egipcios, fenicios e hindúes fueron de las primeras civilizaciones en decorar e intercambiar huevos entre sí en primavera. El gesto representa la nueva vida que florece durante la estación. Los arqueólogos creen que el huevo de ganso sacrificado se ofrecía a un miembro de la realeza, y es posible que pronto se descubra una nueva tumba. Después de todo, no sabemos cuánto de Egipto permanece enterrado en la arena. Número 4. Las rampas antiguas en las pirámides. Cómo se construyeron las pirámides ha sido durante mucho tiempo un misterio, y el descubrimiento de un sistema de rampas de 4500 años de antigüedad lo hizo más intrigante. En 2020, los arqueólogos descubrieron los restos de un sistema de rampas en una antigua cantera de alabastro en Hadnab, una excavación en el desierto oriental. Según los expertos, el sistema data al menos de la misma época que el reinado del faraón Khufu, el gobernante que ordenó la construcción de la Gran Pirámide de Giza.
Es posible que los antiguos egipcios utilizaran las rampas para mover el alabastro, pero el descubrimiento no significa que estas rampas estuvieran relacionadas con la construcción de las grandes pirámides. El alabastro es un material más blando que difiere mucho de los pesados bloques de piedra utilizados para la estructura exterior de la pirámide. Sin embargo, la rampa utilizada para transportar el alabastro más fácil y rápidamente es una pista de lo avanzados que estaban los antiguos egipcios hasta nuestros días. Cómo trasladaban los antiguos egipcios los materiales utilizados en la construcción de la pirámide sigue siendo un misterio. Número 3. El misterioso babuino. De los anales del antiguo Egipto, es una mágica tierra lejana donde los intrépidos aventureros podían conseguir oro, mir y todo tipo de riquezas. Se la conocía como la Tierra de Punt o la Tierra de Dios. Este reino rivalizaba con las riquezas del antiguo Egipto. Sin embargo, es bastante extraño que el nombre de la Tierra de Punt no aparezca en más registros. Todo lo que sabemos es que los antiguos egipcios empezaron a viajar a la Tierra de Punt hace unos 4500 años. Continuaron haciéndolo durante más de 1000 años, al menos según sus registros jeroglíficos escritos. Los antiguos egipcios obtenían resinas, metales, maderas duras, así como animales exóticos del reino, pero se necesitan más pruebas sobre estos bienes y su procedencia. Incluso existen teorías de que la Tierra de Punt podría no ser real en primer lugar. Sin embargo, el descubrimiento de un cráneo de babuino lo cambió todo. En el siglo XIX, los arqueólogos descubrieron el cráneo de un babuino Hamadreus en la antigua ciudad egipcia de Tebas. En su época, esta especie era considerada la encarnación de Tot, un dios de la sabiduría. A pesar de su importancia, el animal no era originario de Egipto. Para determinar su lugar de origen, los arqueólogos estudiaron los isótopos químicos del esmalte dental del babuino y obtuvieron pistas sobre el lugar de nacimiento del animal. Gracias a este estudio, los arqueólogos descubrieron que había nacido al otro lado de África Oriental y la península arábiga. Esto sugiere que la mítica Tierra de Punt podría ser ahora la actual Eritrea, Etiopía o el noroeste de Somalia. Número 2. El diente resuelve un misterio de décadas. Hatshepsut fue una de las gobernantes más destacadas de Egipto. Era hija de Tutmosis I y esposa de su hermanastro, Tutmosis II. Cuando falleció su marido, se convirtió en corregente junto con su joven hijo, Tutmosis II. Parecía que se conformaba con ser una figura de apoyo, al lado de los hombres poderosos de su familia. Pero cuando su hijo se acercaba a la edad en la que por fin podía ascender al trono, hizo un movimiento audaz. La propia Hatshepsut declaró que ella se convertiría en la faraona. Aunque era una mujer, adoptó los emblemas y títulos asociados al gobernante de Egipto. En lugar de los tocados y accesorios utilizados por las mujeres, empezó a vestirse como un hombre. Ordenó que la retrataran en los cuadros como un hombre, con cuerpo masculino y barba postiza. Pero aunque consiguió cambiar su imagen, no pudo escapar de las limitaciones que tenía como mujer gobernante en su época. Se convirtió en su gobernante durante 21 largos años. Y aunque su declaración de faraona fue un paso radical en su época, Egipto conoció la paz y la prosperidad bajo su dirección. Cuando Tutmos III asumió finalmente el trono, fue natural que su primer deseo fuera borrar el legado de su madre de los registros históricos. Se desfiguraron monumentos de ella y se eliminó el nombre de Hatshepsut de la lista de reyes. Pero no hay secretos que permanezcan sin descubrir para siempre. En 1822, unos brillantes arqueólogos descubrieron su tumba y tras descifrar los jeroglíficos grabados, se reveló la historia de Hatshepsut. Resultó que el cuerpo de Hatshepsut estaba incrustado en otro lugar de enterramiento. Pero gracias a un diente descubierto en su sarcófago, los expertos pudieron determinar la momia de Hatshepsut. Número 1. La misteriosa momia. Cuando se descubrieron por primera vez los restos momificados de una mujer egipcia desconocida, los arqueólogos no pensaron nada al respecto. Al fin y al cabo, no era más que uno de los muchos restos humanos con los que estaban tratando. Sin embargo, cuanto más examinaban la momia, más se daban cuenta de lo extraña que era. La misteriosa dama vivió alrededor del siglo I a.C., en la antigua ciudad egipcia, Tebas ahora conocida como Luxor. No fue hasta años después de su descubrimiento cuando los científicos se dieron cuenta de que la dama misteriosa no estaba sola. Cuando murió, la mujer llevaba un niño en su vientre, lo que la convirtió en la primera momia embarazada conocida del mundo. Los científicos afirmaron que, a medida que se producía la momificación, el feto del interior del cuerpo de la mujer se encurtió como un huevo. Sin embargo, algunos no estaban del todo convencidos de su embarazo.
Algunos expertos creen que la momia no estaba embarazada en absoluto. Más bien, el feto fosilizado podría haber sido un paquete de embalsamamiento deformado, algo que los antiguos egipcios utilizaban para sustituir los órganos humanos en el proceso de momificación. Pero antes de que este debate pudiera zanjarse, el equipo de investigación del Proyecto Momia de Varsovia anunció otra cosa intrigante sobre la misteriosa dama momificada. Descubrieron que padecía cáncer de nesofárix. Si esto es cierto, la momia desconocida, cuya vida era imposible de describir, sería la primera momia embarazada y una de las pruebas más antiguas de cáncer en el mundo antiguo. ¿Cuál de estos descubrimientos le ha gustado más? Hasta luego.